Me gustaría que empezáramos por un tema que últimamente está de actualidad, ¿no? Que es la acción que ha hecho Sánchez Gordillo. Y a mí me gustaría preguntarte si en España se dan los elementos para justificar la desobediencia civil en este momento. Bueno, sí, yo pienso que la desobediencia civil se justifica siempre, ¿no? En la medida, sobre todo ahora, en el que hay un castigo inmerecido que se le está imponiendo a la sociedad, ¿ah? Es decir, que tenemos una crisis, esa crisis tiene responsables, ¿ah? Que los responsables son, bueno, aquellos que han aceptado una teoría económica como si fuese una verdad fundamental, el neoliberalismo, son aquellos que han impuesto esta verdad como si fuese un dogma y que finalmente hoy día tienen que asumir el hecho de que esa teoría y la aplicación de esa teoría ha conducido a un naufragio. Son dirigentes políticos, esencialmente de los partidos de gobierno, en el caso de España el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que son los que han gobernado en este largo periodo que empieza en el 82 y naufraga ahora, ¿no? Y por otra parte, evidentemente, todo el mundillo financiero, es decir, los banqueros, el Banco de España, el Banco, digamos, todas las instituciones financieras, en particular muchas cajas de ahorros, etcétera, que están implicadas, y todos esos responsables hoy día no están siendo responsabilizados, es decir, no están pasando ante tribunales, no están rindiendo cuentas. Mira lo que acaba de pasar con Bankia, que ni siquiera se les ha pedido, en fin, en un primer tiempo, a que acudiesen al Parlamento a dar una explicación en función de la enormidad de la estafa, ¿verdad?, que se ha producido. Entonces, cuando ese tipo de comportamiento se produce, que hay un fracaso de la clase política dominante, que hay unos responsables de una situación catastrófica en el país y que se hace pagar a la sociedad las consecuencias de eso, yo creo que hay justificación para que surja un movimiento de desobediencia civil. En España se van sucediendo las olas del tsunami, ¿no? Y ahora parece que toca la crisis institucional. Hemos tenido una crisis económica, y ahora parece como que se presenta una crisis institucional. Sí. Tribunal Constitucional, monarquía, sí, partidos políticos, realmente autonomías. Realmente este caos que parece que se está empezando. Justicia. Exacto. Esta crisis institucional, ¿de qué manera se puede transitar por ella sin que haya un colapso de un Estado que quizá no es democrático totalmente, pero sí parcialmente? ¿Cómo podemos transitar por este mar complicado sin tirar el bebé por el váter, que dicen los ingleses? Claro, el problema no está en poner en causa la democracia. Lo que los ciudadanos reclaman es siempre más democracia. Nadie pone en causa hoy día la democracia, porque todos sabemos que cualquier experiencia que sea un callejón sin salida para la democracia no da resultado, ¿verdad? Un poco lo que decía Churchill: la democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. Por consiguiente, es un poco el único recurso que nos queda. Pero efectivamente, cuando estamos en una situación como esta, la que tú describes muy bien, en la que todo el edificio institucional en este momento, desde el más elevado, desde la corona, pasando por la Iglesia, la justicia, el Estado, el Parlamento, el Gobierno, las autonomías, etcétera, las instituciones financieras, el Banco Central, no funcionan, evidentemente hay que cambiar las reglas del juego, hay que volver a repartir las cartas, es decir, hay que plantearse la necesidad, hoy en todo caso teórica, ¿verdad?, de habrá que cambiar de constitución, porque la regla del juego es la Constitución en una democracia, ¿verdad? Hay que cambiar de Constitución, hay que ir a otro sistema político. Este sistema, una monarquía constitucional, está agotado, hay que ir hacia una república, hay que ir hacia una tercera república. Son preguntas hoy que son legítimas. Quizá no lo eran en otro momento, o lo eran menos. Hoy son preguntas pertinentes, porque efectivamente estamos ante un sistema carcomido, es decir, y que no funciona. Que no funciona. Si funcionara, cuando había éxito económico, cuando había un estado de bienestar, cuando había progreso, cuando los estudiantes estaban convencidos de que consiguiendo
un éxito, digamos, universitario, tenían, digamos, una carrera más o menos garantizada. Cuando las familias veían que con el trabajo pues sus hijos iban a vivir mejor que los padres y así sucesivamente, y que hoy es lo contrario, de que los hijos que tienen mejor formación que los padres van a tener mayores dificultades para vivir, una parte de ellos van a tener que emigrar, como sus abuelos que no habían hecho estudios, que emigraban porque eran analfabetos o que eran braceros del campo. Entonces hay algo que no funciona. Es el sistema el que ha involucionado. Entonces, en ese momento, efectivamente, en la historia se muestra que en ese momento o hay una convulsión, un incendio social, que nadie debe desear, o bien hay que cambiar las reglas del juego porque hay un deseo político importante de que se vaya que se haga un referéndum para saber si finalmente una nueva constitución no es indispensable o si la Tercera República no es necesaria. Y este contexto, esto está sucediendo en el contexto de que el sistema en España necesita ser remodelado, pero en Europa también. Estamos como en dos procesos constituyentes paralelos que uno parece como que se están bloqueando uno al otro. Es como que ni una cosa ni la otra. Y está en Europa, es decir, en España ya me has ido comentando un poco hacia dónde, pero en Europa, un proceso constituyente en Europa tal vez también es necesario en este momento. Y tienes razón, Alberto, tienes razón. Es decir, que estamos en una crisis que funciona, unas crisis que funcionan como las muñecas rusas, ¿sabes? Es decir, que hay una crisis dentro de la otra crisis. A la vez, de tipo institucional, en este caso hablamos de institucional, hay una crisis institucional europea y hay una crisis institucional en España. Pero podríamos decir que también que esta crisis institucional se sitúa dentro de una grave crisis económica, financiera, esencialmente global, en el marco de una crisis climática general, etc. Y en el marco de una crisis energética. Estamos en el periodo del final del petróleo y no sabemos cuál será el próximo ciclo, a base de qué, etc. Los aviones no pueden volar con, digamos, células fotovoltaicas, ¿verdad?, etcétera, y dentro de una grave crisis alimentaria también a escala internacional. Entonces, bueno, vemos que hoy día las crisis están concadenadas, unas van con otras y no se pueden tampoco fraccionar. En este caso, efectivamente, hoy hay crisis europea. Primero porque en el momento en que hablamos nadie puede afirmar que el euro seguirá existiendo de aquí a un año o de aquí a 6 meses siquiera. Nadie lo puede afirmar con seguridad, en la medida en que estamos dependiendo de fluctuaciones que son muy aleatorias. Pueden ser los mercados, pueden ser decisiones malogradas o desgraciadas tomadas por instituciones europeas, etc. Y en el caso de un fracaso del euro, ¿en qué medida la Unión Europea va a poder subsistir? De la misma manera, en todo caso. Hoy día ya se está planteando la necesidad de revisar el tipo de funcionamiento europeo, con 2 escuelas. Hay una escuela que dice que hay que ir hacia más Europa, es decir, más integración europea y por consiguiente más abandono de soberanía nacional, si queremos que esto funcione. Es una de las tesis en general de los partidos gobernantes. Y hay otra tesis que dice lo que hay que hacer es finalmente también permitir que los estados tengan mayor margen de juego, y que se cambien las reglas, por ejemplo, de funcionamiento del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo obedece a las reglas fijadas por el Tratado de Maastricht, que hace que ese banco es independiente de los estados y de la vida política, cuya misión única es de garantizar que no hay inflación. Pero hoy día el problema de la inflación no se plantea porque estamos en recesión, ¿verdad? Lo que se plantea es el problema del empleo y el problema del crecimiento. Luego, la BCE o el BCE no está adecuado a la crisis. No es el momento de cambiar las reglas también para el BCE, por ejemplo. Y hay partidos que dicen, sí, es el momento ahora de cambiar esto. Entonces, el problema que tenemos con el Banco Central Europeo es un problema de falta de adaptación a las necesidades, o que también esa incompetencia beneficia a determinados actores y por eso están frenando esa reforma. Bueno, por ejemplo, beneficia a todos aquellos que quieren tener una Europa, por ejemplo, que tenga como modelo, digamos, genético
el modelo alemán. Es decir, Alemania ya tiene un Bundesbank que es prácticamente autónomo con respecto a la vida política, con unas misiones que son independientes de la vida política, y tiene también un funcionamiento con el Tribunal Constitucional de Karlsruhe, que también hace que haya una vigilancia sobre el tipo de decisiones que se toman a nivel supranacional, digamos, o a nivel supraestado, en la medida en que es un Estado federal. Ese es el modelo que quisiera implantarse para el resto de Europa, que los alemanes quisieran, los alemanes y sus aliados, que son en Europa esencialmente Finlandia, Austria, Países Bajos, es decir, lo que yo llamo el gang de la AAA, los países que tienen AAA y que consideran que ellos han hecho los sacrificios y que ahora todo el mundo tiene que sacrificarse, aunque eso cueste la existencia de la Unión Europea. Entonces sí, efectivamente hay algunos que proponen que como solución entonces los países abandonen soberanía y, por ejemplo, se vaya hacia una unión bancaria, hacia una unión financiera, y que, por ejemplo, de igual manera que los estados soberanos han abandonado cualquier pretensión de soberanía sobre la moneda, es el caso actual, ¿verdad? Antes la moneda era un aspecto fundamental de la soberanía de un país. La soberanía de un país descansaba en la soberanía de su política exterior, en la soberanía de su política de defensa y en la soberanía de su política monetaria. Por eso en las monedas había la cara en general del soberano o del jefe del Estado, ¿verdad? Porque era un poco la expresión misma de la soberanía. Hoy no, porque el euro no depende de lo que los ciudadanos voten. Cualquiera que sea el gobierno que elijamos, ese gobierno no tiene nada que decir sobre el euro, porque el euro depende de un banco dirigido por tecnócratas no elegidos. Para una paradoja en un sistema democrático, en la medida en que uno de los elementos más importantes del funcionamiento de la economía, y la economía, ¿verdad?, es política pura, política, quinta esencia de política, pues en realidad la dirigen personas que no han sido elegidas. Entonces, desde ese punto de vista, hay la idea de que, hoy pues habría que hacer lo mismo con el presupuesto o con la economía. Es decir, que los parlamentos no voten los presupuestos nacionales, sino que estos presupuestos sean decididos por una instancia europea de tecnócratas y que las políticas fiscales, por consiguiente, las políticas económicas, sean también fijadas por instancias europeas. A ese régimen están hoy sometidos los países que han pedido el rescate. Por ejemplo, Grecia ya no tiene soberanía, no solo sobre su moneda, como todos los países del euro, sino que no tiene soberanía sobre sus políticas económicas, las dirige la Troika. Y Portugal tampoco, por ejemplo, y Irlanda tampoco. Si España mañana pide el rescate de su economía, por el momento ha pedido el rescate de sus bancos, pues perdería también esa soberanía. Y la idea es que esa soberanía se pierda. Por ejemplo, por eso se ha ya fijado, en parte ya está perdida por el pacto fiscal que todos los países europeos, excepto Inglaterra, han firmado y que hace, los países de la Unión Europea, que hace que todos los países han inscrito en su constitución o han hecho una ley orgánica que fija a 3% como máximo el, digamos, exceso de presupuesto que se puede, el déficit presupuestario que se puede tolerar, ¿verdad? Para que no haya derivas y por consiguiente eso ya no es una libertad que ya no tenemos. Ningún gobierno del color que sea tiene la libertad de endeudarse, por ejemplo, cuando hace muy poco tiempo nos acordamos que todos los bancos nos decían que solo los imbéciles no se endeudaban, que había que endeudarse en la medida en que tú tienes un trabajo y que ese trabajo te garantiza un salario durante los próximos 30 años, eres un bobo si no te endeudas, porque de esa manera vas a tener inmediatamente una casa, inmediatamente un auto, inmediatamente vacaciones, etcétera. Bueno, y ya pagarás, no te preocupes. Eso nos decían hace muy poco tiempo. Bueno, ahora nos dicen, no, endeudarse jamás. Es lo peor que se puede hacer. Lo que era verdad ayer ya no es verdad hoy. Y lo que era ayer como un dogma que había que endeudarse, hoy pasa a ser otro dogma. No hay que endeudarse para nada. Ahora nos dicen, no, hay que gestionar el país con el sentido común de un buen padre de familia, una buena madre de familia, ¿verdad?
Pero oye, un buen padre de familia se endeuda porque si no, no puede tener un piso, porque nadie tiene 500.000 euros o 400.000 euros en el bolsillo para comprarse un piso cash, metálico. Tiene que endeudarse. Bueno, por consiguiente, endeudarse no es un poco, quiero decir, no es algo que sea excesivo. De igual manera, un Estado que quiere estructurar su territorio, que quiere, no sé, construir una red de hospitales o lo que sea, pues tiene que endeudarse porque no va a tener la posibilidad de tener todo ese dinero. Entonces, vemos cómo en estos sectores, ¿verdad?, se está limitando la soberanía nacional y de hecho se está construyendo una Europa a la medida de Alemania, en la que los estados pasan a ser un poco protectorados de Europa, de Alemania, o de Europa, o de la Unión Europea. Ya hoy día Grecia, por ejemplo, funciona como un protectorado. Como era antes, por ejemplo, Marruecos era un protectorado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es el gobierno interno de la gente y tal, lo rige el gobierno local. Pero todo lo que es el comercio exterior, la economía, las riquezas de ese país, lo gobierna una potencia exterior. Pues más o menos estamos yendo hacia eso y evidentemente es muy grave porque muchos países han sufrido enormemente para tener su soberanía nacional, luchando a veces contra largos periodos de la historia, contra invasores, para poder tener una identidad nacional, etc. No es algo baladí la soberanía nacional. En ese debate estamos, es decir, que efectivamente hay la idea de que hoy día lo que hay que hacer son concesiones y finalmente aceptar de ser un estado secundario en el marco de un estado federal, en el que el centro va a tener la decisión principal y no estás seguro tú de tener un actor o de ser un actor determinante en el centro. Hay algunos paralelismos entre lo que está pasando y yo no sé si se va a repetir el bucle o no, espero que no, pero ¿tú crees que estamos en un entorno similar al de los años 30? Con algunas... Bueno, sí. Evidentemente la situación es diferente, digamos, la crisis quizás sea más importante que la de los años 30, por su amplitud y por el hecho de que, mira, esta crisis, hace unos días se cumplió el 5º aniversario del principio de esta crisis, que empezó con la crisis de las hipotecas americanas, ¿verdad? La crisis, si quieres, tomamos conciencia de ella en el 2008, pero empezó en el verano del 2007. Y en el 2008, ¿te acuerdas que fue cuando cayó la Lehman Brothers? El 15 de septiembre. Y la caída de Lehman Brothers produjo un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque hasta entonces el sistema financiero pensaba que podía hacer todas las locuras posibles porque había un principio en la especulación que es que lo que es demasiado grande no puede dar quiebra, porque si da quiebra produce un efecto sistémico, es decir, que se contagia todo el sistema. Entonces, a menos de que el sistema se quiera suicidar, cuando eres demasiado grande, pues hayas hecho lo que hayas hecho, se te va a perdonar. Pero no, la Lehman Brothers, que era el 4º establecimiento financiero de Estados Unidos, por consiguiente uno de los más grandes del mundo, dio quiebra. Se hundió. Y como, si quieres, las ondas de una piedra lanzada en las aguas de un lago, esas ondas expansivas se extendieron a través de todo el sistema financiero internacional y el sistema se volvió en un momento totalmente irracional, sin saber cómo lo iba a reparar. En un primer tiempo, recuerdas, en el propio 2008, cuando el G20 se reunió con urgencia... Vamos a refundar el capitalismo. A refundar el capitalismo, exactamente. Y eran capitalistas los que los decían. Lo decía Sarkozy, etc. Bush se puso a nacionalizar, cosa que es lo más antinómico posible para un capitalista ultraliberal como Bush. Nacionalizó la General Motors, nacionalizó bancos, nacionalizó cajas de ahorro. Oye, nacionalizar hasta ahora solo lo habían hecho los socialistas más duros. Bien, y además siempre los capitalistas habían dicho que era una locura nacionalizar, que nacionalizar era un error, una aberración, etc. Bien, y claro, se dijo vamos a reformar el capitalismo, lo vamos a humanizar o vamos a reglamentar. Bueno, han pasado 5 años, no se ha hecho nada. Entonces, efectivamente vemos que no ha habido solución hasta ahora.
No ha habido solución. No sea digamos, el sistema no ha sabido autocorregirse. Y no solo no ha sabido autocorregirse, sino que lo que los ciudadanos tememos es que el sistema haya salido vencedor de este asunto. Porque mira, ocurre el caso Bankia. Ahora nos enteramos de que el Euribor, que es el que fija las tasas de interés que tú y yo pagamos cuando nos endeudamos, pues estaban trucadas desde hace más de 5 años. Estaban manipuladas simplemente por agentes, etcétera. Nos enteramos que la Morgan Chase, por ejemplo, pues ha especulado de manera demencial estos últimos meses y ha perdido entre 6 y 9 mil millones de euros, cuando pensábamos que ya la especulación loca pues se había detenido, porque había un esfuerzo para detener esta cuestión. Es decir, que no ha habido ninguna corrección. Ningún banquero ha sido sancionado. Por ejemplo, el Tribunal de Nueva York acaba de declarar ante un pleito que había contra la Goldman Sachs, por los excesos de la Goldman Sachs en la difusión de las hipotecas basuras, que no hay base para perseguir a la Goldman Sachs. Los banqueros no irán ante los tribunales. Entonces, mira, aquí ha ocurrido en España lo de Bankia, no se ha perseguido a nadie. Las estafas gigantescas que ha habido en las cajas de ahorros, por el momento no se ha perseguido a nadie, no se ha sancionado a nadie. Es decir, el sistema no se ha corregido. De ahí podemos decir que, digamos, los ciudadanos deben saber que si no se hace alguna iniciativa en términos de reclamación de justicia, pues seguiremos igual. Hay dos conceptos que tú has mencionado, uno el de soberanía, que está muy relacionado con el contrato social. Parece ser como que hay que renovar ese contrato en este momento, lo que evidentemente no hay cauces para hacerlo, y ha salido el 15M en España reclamando una serie de cosas de una manera un poco genérica, sin concretar. ¿Tú cómo crees que debe ser el contrato social del siglo XXI? Teniendo en cuenta que el que tenemos actualmente parece ser que no se está cumpliendo. Claro, hasta ahora, tú hablabas antes de la crisis del 29 y ahora, ¿verdad? Y ya vemos que la crisis, bueno, pues la crisis de ahora es muy específica y que en definitiva no ha habido corrección. En el 29, en muy poco tiempo ya, en el 33, 34, ya había una serie de medidas que se empezaban a tomar y se trató de detener un poco el efecto de la crisis. Y en particular, cuando se terminó todo el efecto de la crisis del 29, porque la crisis del 29 de hecho se termina con el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque de causa en efecto va provocando en Europa el surgimiento del nazismo, etcétera, y la Segunda Guerra Mundial. Y solo la Guerra Mundial va a permitir que haya de nuevo crecimiento, cosa absolutamente terrorífica, ¿no? Porque si para salir de esta crisis, que es, según los economistas, superior en términos de amplitud de lo que era la crisis del 29, que por consiguiente es una de las crisis más graves de la historia del capitalismo, entonces si hay que salir por una guerra, imagínate lo que será, para que sea a la altura de la crisis. Esperemos que no, y nadie puede desear semejante horror. Pero cuando se terminó la guerra, se decidió establecer un nuevo contrato social, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia, y de eso habla muy bien Stéphane Hessel en su libro Indignados, cuenta cómo al final de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, el Consejo Nacional de la Resistencia definió un programa, ¿verdad?, en el que precisamente en base a la lección de lo que había sido los errores económicos y los horrores militares, bien se elaboraba un proyecto que es lo que llamamos el Estado de Bienestar. Es decir, que el Estado tenía que tener un papel en los sectores no solo económicos, tenía que tener un papel en la economía, los sectores estratégicos de la economía, la reconstrucción del país, sino también tenía que pagar una deuda social a la ciudadanía. ¿Cuál es esta deuda social? Pues los ciudadanos habían trabajado, habían sufrido, etcétera. El Estado les debía ahora, pues gratuitamente la enseñanza,
el Estado les debía ahora gratuitamente la salud, el Estado ponía a la disposición unos servicios públicos, por ejemplo, de correos, de comunicación, de transporte, etcétera, con precios muy bajos. El Estado ponía un servicio de comunicación en el sentido audiovisual del término, radiodifusión, etcétera, gratuito para la gente, y en la medida de lo posible objetivo. Bien, esto se llamó el estado de bienestar, ¿verdad? Ya era una invención anterior, ya se había hecho en Alemania, ya se había hecho en Gran Bretaña, pero se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial. En España vino más tarde, esencialmente con el restablecimiento de la democracia, ¿verdad? Hoy yo creo que el deseo de la ciudadanía es, uno, que tú sabes un poco como el juramento de Hipócrates, ¿verdad? Es decir, cuando un médico es recibido como médico hace un juramento, ¿verdad? Y el primer mandamiento es, no hacer sufrir. O sea, el primer mandamiento es no hacer sufrir. No curar, sino no agravar la enfermedad haciendo sufrir. Entonces, aquí yo creo que el deseo de los ciudadanos en este nuevo contrato social es que no se siga destruyendo el estado de bienestar. Y segundo, que se reconstruya el estado de bienestar. Si todo lo que estamos viendo, este desmantelamiento, cada vez que oímos la palabra ajuste o reforma, etcétera, es un desmantelamiento generalizado. Yo creo que los ciudadanos están hoy día reclamando que se reconstruya esto. Pero yo pienso que hay que ir más allá, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hay que reclamar la existencia de una banca pública, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que hay que reclamar, por ejemplo, una tasa sobre las transacciones financieras. Me parece absolutamente indispensable. Yo creo que hay que reclamar que la comunicación pública, por ejemplo Radio Televisión Española, pues esté regida por unos principios que garanticen su objetividad y no que esté en manos de un partido político como un objeto de propaganda, ¿verdad? Etcétera. Y por consiguiente, hoy habría que ser más exigente, y para ser más exigente el Estado tiene que tener un papel más importante también en el sector económico. Y quizá hay que renacionalizar algunos sectores de la economía, que son sectores fundamentales de la economía. Hay un elemento que hablábamos del tema de lo que sucedió después de la Guerra Mundial, ¿no? En Estados Unidos la reconversión de la economía de guerra hizo que se fundamentara el tema en el consumo. Con una serie de elementos como por ejemplo que han ido derivando en la obsolescencia programada para que ese consumo se retroalimente, ¿no? El concepto de consumo, es decir, cuando un político, cuando hay una crisis, los políticos apelan al consumo, ¿no? George Bush lo hizo después del ataque a las Torres Gemelas, etc. Sin embargo, el consumo es un pez que se muerde la cola, porque destruye recursos que luego no repone, etc. ¿Tenemos alternativa al consumismo? Bueno, quizá, si quieres, va a ser difícil construir, ¿cómo diría yo?, un deseo que permita pasarse del consumo. Es decir, que actualmente el consumo es la respuesta a todo, como tú has dicho, ¿verdad? Es decir, que si tú preguntas qué es la felicidad, ¿verdad?, pues la mayoría, probablemente los ciudadanos europeos, van a responder en términos de consumo. Es decir, es tener más, de lo que sea, pero tener más. Tener y tener más. Entonces, elaborar, digamos, una idea para que la respuesta no sea esa, para que la respuesta sea tener mejor y no tener más, ¿verdad? Quizá haya que hacer también un esfuerzo de educación. Pero, evidentemente, la buena respuesta es tener mejor. ¿Y qué es tener mejor? Tener mejor es, obligatoriamente, tener menos. Muchas cosas. Tener menos. O tener, digamos, lo suficiente para que no prelevemos de la naturaleza elementos que no van a ser posibles de ser sustituidos. Es decir, para tener algo que sea sustentable, para consumir sustentable, crecer decreciendo, es decir, extendiendo una experiencia pero no ahondando esa experiencia que está destruyendo la posibilidad de que las generaciones futuras puedan tener la perspectiva de consumo. La respuesta solo puede ir en esa dirección, es decir, teniendo en cuenta que estamos ahora en un mundo finito,
un mundo terminado, terminado en términos de, digamos, de abundancia masiva, como lo hemos podido conocer, sobre todo, y como la propia ciencia y el progreso pudo concebirlo a final del siglo XVIII. Es decir, esta idea de que la naturaleza era tan abundante que en definitiva le podíamos pedir todo lo que quisiéramos, porque siempre habría una respuesta a la naturaleza. Los océanos eran infinitos y se podía pescar lo que uno quisiera, y el subsuelo era infinito y se podía sacar de él lo que se quisiera. Hoy hemos llegado al final de eso. No hay recursos, se ha terminado. Entonces hay que primero dejar de consumir aquello que no es renovable, por ejemplo las energías fósiles que no se pueden renovar, entonces hay que pasar a lo sustentable o a lo renovable. Hay que tener una visión holística, es decir, cada vez que nosotros consumimos algo, pues saber que lo estamos prelevando de todo un conjunto con las consecuencias que eso puede tener. Cada vez que consumimos carne, pues eso supone una cría de animales, que supone un consumo de agua, que un consumo de pasto, de tierra, etc. Entonces, no cabe duda de que esto va a tener que dar lugar a una educación tanto más difícil, Alberto, que estamos en crisis. Y que hoy día la gente, mucha gente en todo caso, está sufriendo también, digamos, está psicológicamente, porque no tiene aquellos objetos inútiles, pero que el discurso dominante ha dicho que son indispensables. Y es legítimo que así sea. No le vamos a reprochar a la gente de querer tener aquello o esto que tenían hasta ahora, y que por culpa de los errores de los gestionarios de la economía, de las finanzas y de la política, pues ahora estas personas están privadas, ¿verdad? Pero a la vez hay que hacer una educación para decir, bueno, quizá esto sea la ocasión de pensar en la austeridad, pensar en la frugalidad, no para contentarnos de la crisis, ¿verdad? No, porque eso sería resignarnos, y no debe haber confusión. No debemos decir, como hay crisis, vamos a ser frugales, ¿no? Porque eso es ayudar a aquellos que están dirigiendo la crisis. Y debemos convencer de esto a nuestros amigos de los países emergentes, que dicen que tienen derecho a derrochar igual que nosotros hemos derrochado. Seguro que tienen el mismo derecho, pero el problema es que la tierra no se lo puede permitir, y que si todos derrochamos, pues no quedarán recursos para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras. Y esto va a ser difícil. Ya acabo. Pero no puedo evitar preguntarte por un poco el mundo de la comunicación, que como tú sabes en este momento está pasando por una transformación radical, ¿no? Me gustaría enlazar esto que has contestado con el mundo de la comunicación. Si tú crees que realmente las redes que se están tejiendo en este momento están siendo como una capa de inteligencia que está emergiendo en este momento, no individual, sino supraindividual. Lo estamos viendo con las redes sociales, con un fenómeno que todavía no hay perspectiva para analizarlo, pero parece como que de alguna manera todo está convergiendo en una conciencia un poco de la Tierra, en ese sentido, ¿no? Como que está emergiendo una inteligencia supraindividual, casi como si fuera el estornino y la bandada, ¿no? Esas dos paralelismos, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo en términos de comunicación? Yo en el libro que se llama La explosión del periodismo utilizo esa metáfora. Hablas del estornillo, utilizo la metáfora de la estrategia del enjambre. Es decir, que esto funciona como un enjambre. Es decir, que claro, cada uno de nosotros está aislado, pero si todos utilizamos Facebook o Twitter o la mensajería, Google, etcétera, cada uno en una dirección precisa, pues es evidente que conseguimos algo. Y no cabe duda de que hoy, más que en otros momentos, podemos decir que los nuevos instrumentos nos permiten elaborar lo que podría ser el embrión de una inteligencia colectiva. Esto es un poco lo que tú decías, esta inteligencia supraindividual, ¿verdad? La inteligencia colectiva, lo que no podemos hacer cada uno de nosotros aislado, pues sí que lo podemos colectivamente, un poco como un equipo científico, que cada uno de los científicos no puede, pero todos juntos sí que consiguen enviar Curiosity a Marte, ¿verdad? Entonces, hoy día es posible. Efectivamente, los nuevos instrumentos, que no son la solución, evidentemente, a todo, y los nuevos instrumentos que tienen aspectos positivos y aspectos negativos, etcétera, pero nos han hecho avanzar, ¿no? Igual que la fotocopiadora hizo avanzar en los años 60 y permitió, en mayo 68, por ejemplo,
donde para lanzar una octavilla tú no tenías que ir a una imprenta, una imprenta que era lenta, etcétera, sino que te podías fabricar tú con un pequeño instrumento, una fotocopiadora rudimentaria en aquel momento, pero te permitía hacer fotocopias, y la fotocopiadora fue muy importante, o el fax, que fue muy importante también en otro momento. Entonces, hoy día estas nuevas técnicas, las redes sociales, efectivamente cambian un poco la perspectiva. Primero, porque permiten la aparición de géneros nuevos, por ejemplo Wikileaks. Wikileaks ha demostrado de que el mejor periodismo de investigación ignoraba cantidad de cosas y no tenía posibilidad de saberlas, porque había que entrar en los archivos hiperprotegidos, y Wikileaks pudo entrar. ¿Con qué métodos? Bueno, todos los métodos son buenos cuando se trata de exponer una verdad que nos escondían y que dañaba a la democracia y que dañaba los principios éticos de la democracia. Y esto no es nuevo, esto se ha hecho con otros métodos, evidentemente en otra época, ahora se utilizan estos métodos, claro. Y por eso yo pienso que soy un gran defensor de Wikileaks y de la iniciativa de Assange. Por eso persiguen como un mártir de nuestro tiempo a Julian Assange, evidentemente, porque el poder sigue creyendo que tiene poder porque oculta información, y que si la información se difunde, pues entonces pierde poder, porque se descubre un poco, es como Drácula, que si recibe un rayo de sol se transforma en polvo, ¿verdad? Bueno, pues Wikileaks ha enviado varios rayos de sol, ¿verdad?, sobre las manipulaciones, o en las guerras de Irak, o en la guerra de Afganistán, o lo que se hace con los pesticidas, o con la contaminación, o con los bancos, etc. Bien, entonces, sí, estamos en una nueva era de la comunicación. Y no cabe duda que el universo de Internet en estos 20 últimos años ha transformado completamente el universo de la información. No automáticamente, porque muchas personas, yo creo el uso dominante de las redes sociales es un uso lúdico, individual, que permite otra manera de expresarse que permitía el teléfono, por ejemplo, o simplemente el correo, las cartas, la correspondencia manual que existe desde el siglo XVII, ¿verdad? Bien organizada del siglo XIX, pero a pesar de eso, colectivamente sí nos ha hecho avanzar, ha transformado completamente la forma de hacer periodismo. No cabe duda de que añade una dimensión nueva ahora al universo de la información, digamos que hasta ahora descansaba en la prensa, la radio, la televisión. Internet es ahora un actor tan importante o más importante que estos tres medios tradicionales, y por consiguiente estamos en una era nueva. Que decirte que esencialmente hoy generaciones que tienen menos de 30 años ya prácticamente solo se informan a través de las pantallas, ya sea la pantalla, un teléfono inteligente, que evidentemente es muy dominante, a través de la pantalla de la tableta o a través de la pantalla del ordenador, ni siquiera la pantalla de la televisión. Y ya la televisión aparece como un aparato de salón, y el salón es la familia, es la casa, es el encierro familiar, y para muchas personas hoy es el inmovilismo, y para muchas personas hoy otras pantallas son sinónimo de nomadismo, de red, de comunicación, etc. Y bueno, así hemos visto surgir la primavera árabe, en Túnez en particular y en Egipto, donde finalmente un grupo o varios grupos pudieron conectarse, cosa que era imposible mediante los sistemas tradicionales, o bien movimientos como el 15M, etcétera, han sido muy estimulados por la existencia. O sea que no solo es la comunicación, sino la propia vida política, la vida ciudadana. Y para terminar con lo que tú decías al principio, estos son instrumentos que permiten una organización de la desobediencia cívica absolutamente fantástica, evidentemente. Y los poderes hoy día deben saber que cada ciudadano tiene un arma considerable, que es el arma de la información. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Alberto.